El proyecto constitucional francés parte de como su par en el sentido de que, como su par norteamericano, en el sentido de que ambos son revoluciones liberales, parte de la idea de soberanía popular. Ya la soberanía no es de un rey, una reina, un emperador, una emperatriz, es del pueblo en su conjunto. Eh, la idea es que las personas ahora ya no son súbditos de soberanos, sino que son personas autónomas, o sea, soberanos de sí mismas. Eh, de ahí viene la idea de educar al soberano, el pueblo es el soberano, hay que educar al pueblo. Así que a partir de la soberanía popular en Francia, dado que la Revolución Francesa la hacen los muchos contra los pocos y el uno, eh, de hecho le cortan literalmente la cabeza al uno, a la una, a los pocos y las pocas. Entonces el miedo de la revolución es a que vuelvan a gobernar el uno o los pocos y que no haya soberanía total de popular de los muchos. Todo el poder al pueblo, o como dirán, revoluciones que se van a reflejar en la francesa, todo el poder a los soviets, digamos. Eh, entonces, a partir de la soberanía popular, el pueblo entrega el poder, dado que no puede hacerlo solo como si estuviera en una democracia directa al estilo de, digamos, la ateniense, entrega todo su poder a representantes del pueblo. Y esos representantes ejercen la soberanía popular. Por lo tanto, en el caso de Francia, el poder, la división entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial, el uno, los muchos, los pocos, no es meramente una separación de funciones, sino ni una separación de poderes. El poder está en el poder legislativo y lo que se separan son las funciones. Eh, la concentración de poder está en el poder legislativo, en los representantes del pueblo. Nadie más que el pueblo, a través de sus representantes, elige. Hay una, como habrán pensado recién, hay una reminiscencia francesa en nuestra constitución cuando la constitución argentina dice el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes. Efectivamente, ¿cómo hace entonces para gobernar? Bueno, dicta leyes, el Poder Legislativo, la Asamblea dicta leyes, es una asamblea unicameral, por lo tanto tiene más capacidad de decisión que una asamblea que está dividida en dos. Eh, y elige entre sus miembros uno o una que va a ejercer la función ejecutiva y a esa persona se la llama primer ministro o presidente en algunos sistemas. Y en estos sistemas es interesante, parlamentaristas, a diferencia de los sistemas presidencialistas como el nuestro o el norteamericano, eh, el poder ejecutivo está dividido en dos, un jefe de Estado y un jefe de gobierno. El jefe de Estado en general es una figura simbólica o que tiene relativamente pocas eh, 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 aptitudes, pocas competencias. A veces se llaman presidentes, a veces se llaman reyes. Pero el que ejerce el cargo es el jefe de gobierno, eh, que depende del Poder Legislativo. ¿Qué quiere decir que depende? Bueno, una forma muy fácil de depender es que el primer ministro, la primera ministra, eh, se mantiene en su cargo eh, en la medida en que el Poder Legislativo, o que las mayorías que la pusieron en ese cargo, eh, sigan existiendo como mayorías en la Asamblea y la sigan apoyando como primera ministra. Si esto no es así, hay un voto de censura y el Poder Legislativo puede removerla del cargo o removerlo. Eh,
Entonces, y respecto del poder judicial, de los pocos, ¿cómo hacen los muchos para controlarlo? Bueno, la idea es que los jueces y juezas en un sistema como el francés sean la boca de la ley, como decía Montesquieu. No el cerebro, no la cabeza de la ley, el cerebro, la decisión está en el legislativo, sino solamente la boca, una boca descerebrada, una boca sin capacidad de tomar decisiones por sí misma. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, una metáfora sería, piensen a el Poder Judicial como el hardware y en cambio a las leyes, al producto del Poder Legislativo como el software. La traducción de software sería el código, y eso es lo que hicieron los franceses. Dictaron un código, el Código Civil, que es un código, un texto suficientemente largo y detallado para que los miembros del Poder Judicial no tengan problemas en resolver todos los conflictos, haciendo honor a la voluntad popular expresada a través del código. Em, la idea formalista, piensen que el Código Civil de Napoleón es de 1804, la idea formalista en ese momento era que, formalista y en algún sentido y un naturalista, era que el código identificaba las leyes naturales a través de la razón y las ponía en un código detallado para que, y esa era la voz, por supuesto, del pueblo, y entonces el pueblo se autoimponía esas obligaciones detalladas en un código. Y cada vez que había una disputa o que alguien no cumplía con sus deberes, el poder judicial aplicaba entonces el código. La enseñanza del derecho de esta tradición honra eso y lo que básicamente hace es asegurar que los operadores, las operadoras del derecho conozcan la ley y eso era suficiente para hacer su trabajo, dado que la ley era clara, unívoca y que para toda disputa, para todo conflicto, había una respuesta y solo una respuesta posible. Esta es la tradición de la codificación que permeó, que creó, por supuesto, el derecho continental, que está en enormes partes del mundo y se extendió a lo largo del mundo en todo el siglo XIX. En nuestro país, como ya dije, o van a ver en la parte donde describo la tradición norteamericana, nuestro país, esta tradición también forma parte del proyecto constitucional de 1853, de esa generación, eh, y en un una próxima clase veremos cómo tanto el sistema francés como el sistema norteamericano se unen en un proyecto único, que es el proyecto constitucional argentino.